que son los incidentes sísmicos desde la visión del interiorismo y el diseño de espacios de trabajo en instituciones gubernamentales. Este es un tema que usualmente es abordado desde el punto de vista de los arquitectos o aún más de los ingenieros civiles y estructurales, y muy pocas veces es tocado desde el punto de vista de los diseñadores de interiores. Sin embargo, es interesante y veremos en esta presentación del día de hoy que es un área de conocimiento que los diseñadores de interiores deben tener, precisamente porque hay muchas decisiones que tomar en cuanto a poder solucionar adecuadamente esta problemática como una previsión, una planificación previa a la ocurrencia de este tipo de accidentes, de fenómenos, como son los movimientos telúricos, los terremotos, que se pueden producir sobre todo en un país como el nuestro, situado en una isla que está sobre la placa tectónica del Caribe, en un punto de unión con la placa tectónica del Atlántico Norte, y que entonces, producto de la inducción que se produce desde la placa del Atlántico bajo la placa del Caribe, pues entonces produce muchos movimientos telúricos, muchos terremotos. Y esto es algo que debemos tomar siempre en cuenta. La diseñadora de interiores, Yanis María Costa López, que nos privilegia con la disertación del día de hoy, es egresada nuestra, y como estudiante puedo atestiguar que fue una estudiante extraordinaria, excelente realmente. Me llena de mucho orgullo el que Yanis María pues haya pasado por nuestras aulas, porque creo que en el futuro veremos muchos trabajos de Yanis María y la veremos proyectarse increíblemente, no solamente en el ámbito nacional, sino que la auguramos que también en el internacional. No solamente porque tiene una estructura mental muy bien organizada, hilvana muy bien sus pensamientos, sus ideas, es creativa, es muy disciplinada y realmente además tiene una capacidad de entrega extraordinaria. Dentro de sus capacidades, debemos decir que mientras Yanis María estuvo en nuestra escuela, pues fue la presidenta del consejo de estudiantes de esta escuela y siempre haciendo aportes valiosos para lograr siempre todo lo mejor. Bueno, pues ya después de esta muy breve introducción de Yanis María Costa López, a quien le testimonio mi aprecio personal, lo cual ella sabe muy bien. Además de eso, pues queremos ya dar inicio a esta disertación porque el tema, la verdad que es apasionante y tiene muchas aristas que pues Yanis María va a abordar en este momento. Sean todos bienvenidos y pues demos entonces la palabra a Yanis María para que inicie inmediatamente su disertación del día de hoy. Buenas tardes, Yanis María. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción, gracias por esas palabras, y si el día de hoy hemos llegado hasta aquí ha sido por su guía también y por el apoyo de toda la escuela, los profesores y también el trabajo en equipo con los estudiantes. Como bien acaba de decir el arquitecto Constantinos, el tema que yo voy a estar presentando el día de hoy son los incidentes sísmicos desde el interiorismo. Voy a estar realizando la presentación de mi proyecto de grado, la cual se realizó el pasado febrero, fue el febrero de este mismo año, para optar por la licenciatura de diseño de interiores. Así que déjenme compartir la pantalla para que podamos empezar. ¿Me dejan saber si la están viendo? Sí, ya sí, lo estamos viendo, Yanis María. Ok, perfecto. Voy a ponerla en pantalla completa y oculta la tarjetita de abajo de la tirita, dándolo exacto. Bien. No? Entonces, como les mencioné, el tema son los incidentes sísmicos desde el interiorismo, utilizando como vehículo el diseño de espacios de trabajo en instituciones gubernamentales. Ya más adelante ustedes verán por qué. Entonces,
La principal amenaza a causa de los desastres naturales para nosotros es la pérdida de vida, pérdida de bienes y daños a los bienes luego de. Entonces, ¿qué sucede con los terremotos? Los terremotos son los desastres naturales que tienen una prevención muy pobre, una prevención inmediata pobre, debido a su impredictibilidad y también a una intensidad que no sabemos cómo va a ocurrir o de qué manera va a ocurrir. Entonces, teniendo en cuenta que mediante el diseño de interiores nosotros podemos resolver o buscar soluciones a problemáticas existentes, es posible que entonces nos hagamos esta pregunta. La tenemos aquí. Esta fue la base del proceso de investigación que dice: ¿es posible reducir los daños causados por un incidente sísmico mediante el diseño de interiores? Vamos a dejar esta pregunta a modo de reflexión. Más adelante vamos a ir contestándola por pasos. Entonces, a partir del marco general, así a modo de resumen, la justificación principal por la cual se seleccionó este tema es que según la FEMA, que es el Federal Emergency Management Agency, y el Fondo Mundial para la Reducción y Descubrimiento de Desastres, una de las causas de pérdida de vidas y daños de bienes materiales dentro de las edificaciones son el mal manejo de los elementos no estructurales contenidos en las mismas al momento del sismo, así como la sobrecarga de niveles y mala distribución para funcionamiento en casos de emergencia. Y la gran mayoría de estos elementos no estructurales, quienes los manejan son los diseñadores de interiores. Como objetivo principal u objetivo general tenemos analizar el diseño de interior frente a incidentes sísmicos para crear un primer acercamiento a las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar, documentando normativas y describiendo métodos para la reducción de los daños. Así también, como alcance general, proveer un primer acercamiento de la perspectiva de un interiorista y los elementos que están bajo su responsabilidad como contenido no estructural y consideraciones diferentes y variadas ante un sismo. Con relación al vehículo, siendo el diseño de espacios de trabajo en instituciones gubernamentales, según la justificación, se realizó un estudio en el 2005 con relación a los costos de inversión en diferentes tipos de edificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este estudio arrojó como resultado que los edificios de oficinas se encuentran en el rango mayor en cuanto a la composición de elementos contenidos no estructurales. Como vuelvo y repito, son elementos que en su gran mayoría quienes deben manejarlos son los interioristas. Esta tipología de proyectos seleccionada a desarrollar representa una de las tres principales en relación a la posesión de los mismos, estando en segundo lugar con un 60%. Como nuestro objetivo general tenemos el diseño de interior como respuesta funcional, describiendo la relación entre el interiorismo y la seguridad del usuario, así también como alcance general presentar la responsabilidad y deber de un diseñador de interiores al momento de intervenir cualquier tipo de edificación. Para generar esta investigación, o más bien desarrollarla, creamos un mapa mental en el cual tenemos diferentes tipos de investigación. Se seleccionaron palabras claves, o vamos a decir pilares, con relación al tema de forma general. Por un lado tenemos el diseño, por otro lado tenemos los sismos. Entonces, ¿cuál fue ese puente conector entre ambos términos? Bueno, fue el espacio. Como les mencioné, se identificaron dos tipos de investigación, siendo la explicativa y la descriptiva. La principal problemática que pudimos identificar fue la vulnerabilidad del usuario, pérdida de bienes y función de una edificación tras un incidente sísmico a causa del mal manejo de los elementos no estructurales. Como base del proceso de investigación, se generó esta pregunta, la que vimos anteriormente, siendo: ¿es posible reducir los daños causados por un incidente sísmico mediante el diseño de interiores? Pudimos identificar otros elementos dentro de los sismos, saber cuáles eran sus posibles consecuencias, saber cuáles eran sus causas, designándolo como un fenómeno, tomando el espacio como un medio de mitigación, entendiendo que la mitigación se refiere a prevención. Pasamos entonces a la evaluación del comportamiento de ciertos elementos y adaptación de estrategias dentro del espacio, como son los elementos no estructurales, la distribución del espacio,
el anclaje de diferentes elementos como es el mobiliario y también el uso de los materiales adecuados. Pudimos ver entonces todos los procesos involucrados aplicándolos al espacio, resultando entonces en la evaluación del espacio como una herramienta de mitigación ante este tipo de desastres. Toda la investigación la pudimos dividir en 4 diferentes etapas. Tenemos en primer lugar el tema, número 2, conclusiones y recomendaciones, como número 3 tenemos el análisis contextual y como número 4, resultados del proyecto. Entonces, sabiendo el deber que nosotros tenemos como diseñadores de interiores, según el Federal Emergency Management Agency, que es la Agencia Federal para el Manejo de Desastre de los Estados Unidos, en su reglamento número 14, su reglamento número 74, es evidenciado que es responsabilidad de mantener la seguridad del usuario dentro de un espacio de un grupo de profesionales, citando arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos y diseñadores de interiores, siempre consultando, siempre trabajando de la mano y trabajando en equipo según las opiniones de cada profesional. Como podemos ver aquí, en este gráfico de los costos de inversión de una edificación, como les mencioné anteriormente, podemos ver que tenemos un mayor porcentaje en esos elementos no estructurales y elementos contenidos en una edificación que la parte estructural como tal. También es importante decir que este tipo de análisis se empezaron a realizar luego de que pasaron los terremotos de Norwich del 1974 en Estados Unidos y el de California del 1971, porque independientemente de que la estructura funcionaba de una forma adecuada, todas las problemáticas que resultaron de esos terremotos fueron con relación a esos elementos no estructurales. A modo de conocimiento general, sabemos que los sismos son desastres naturales de carácter geofísico que se producen por el movimiento de las placas tectónicas al momento de liberar energía, pero que se ha evidenciado en la superficie terrestre, como muertes, daños en las edificaciones, daños en los bienes de forma general. Es importante que al momento de manejar cualquier tipo de desastre, pongamos en práctica el ciclo de Deming, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar, y repetirlo una y otra vez. Con relación a la actividad sísmica mundial, aquí podemos ver los diferentes países que en los últimos 20 años han tenido sismos, aparte de frecuentes, con una intensidad bastante alta. Y como podemos identificar, todos están rodeando el Océano Pacífico. Esto es debido a que esta es la zona con un nivel sísmico más activo todo el tiempo y es llamada el Anillo de Fuego. Adentrándonos un poquito más, como mencionó el arquitecto Constantinos al inicio, estamos nosotros sobre la placa del Caribe, acompañados de la placa norteamericana, la placa de los Cocos y la placa de América del Sur. En todo el territorio nacional podemos identificar varias fallas tectónicas, así también como diferentes fuentes sismogénicas, dividiéndolas en 7, como pueden ver en todo el territorio. Entonces, nosotros teniendo esa información, ¿cómo podemos, conociendo ya esas causas y lo que eso puede provocar, cómo nosotros podemos entonces manejar esos elementos que nos corresponden para prevenir ciertos daños? Uno de ellos es el comportamiento de los objetos dentro del espacio. Tenemos lo que es la fuerza inercial, que esto es lo que provoca la inclinación de los objetos según el movimiento del suelo al momento que se dé un terremoto. Por ejemplo, podemos clasificarlo de 2 maneras. Los objetos que tienen una mayor altura que profundidad tienden a volcarse, ya sea para adelante, detrás o hacia los lados. Entonces, en el caso de tener mayor altura que ancho, ya entonces para los objetos que tienen entonces una mayor profundidad que altura, entonces estos elementos tienden a desplazarse para cualquiera de los lados donde se produzca el movimiento. Esto es muy importante conocerlo porque al momento que nosotros estemos anclando un mobiliario dentro de un espacio,
podemos identificar, bueno, este es más alto, pues tengo que anclarlo de tal forma, o este es más largo, pues tengo que anclarlo de tal manera. Entonces, nosotros nos enfocamos en elementos de construcción interior, en este caso, como son las terminaciones de los pisos, divisiones interiores, techos falsos, terminaciones de pared y puertas. También identificamos, que eso es una parte muy importante, cuáles son esos elementos estructurales y no estructurales que nosotros como interioristas, debemos saber identificar. Estos son como elementos no estructurales, las puertas y las ventanas, las lámparas, los techos falsos, el mobiliario y alguna pandereta. Como elementos estructurales, entonces tenemos muros estructurales, columnas de acero o de concreto, tenemos también las vigas y las losas. Entonces, como les mencioné anteriormente, sabemos que la mitigación trata de prevenir que ciertas cosas puedan suceder, en este caso, que ciertos daños se puedan dar dentro del espacio. Para poder definir las especificaciones, nosotros realizamos 3 casos de estudio para identificarlas. Tenemos primero el sismo que se dio en Estados Unidos en el 1994, que este fue el de Norwich, que este fue uno de los más importantes con relación a crear documentación de este tema, porque aquí se vieron evidenciados casi todas las problemáticas que pudimos identificar. La caída de los techos falsos, los muebles que no estaban adecuadamente anclados y cayeron, también el movimiento de los pisos, mal diseño de las escaleras. Por otro lado, tenemos el terremoto de Japón del 2011, que en este se evidenciaron más el mal manejo de elementos pequeños que se encontraban en el espacio, como cuadros, elementos decorativos y demás. También el manejo de los falsos techos, porque ellos tenían una muy buena estructura, pero al momento de que la estructura, aunque es buena, es flexible, aunque se dé el movimiento y la estructura se quede igual, todos los elementos que están dentro se van a mover al compás de la dirección del mismo. Entonces lo que debemos evitar es ese movimiento exagerado de ciertos elementos. Y por último, tomamos el terremoto de Puerto Rico del año 2020, ¿verdad? Que ese es relativamente cercano, vamos a decir, con relación al tiempo. Esta referencia la tomamos en cuenta porque tenemos cierta cercanía con ese territorio de manera bastante similar, y los daños que pudimos identificar, también de la colocación de los pisos, porque se levantaron luego de los temblores, porque debemos también mencionar que ese terremoto de Puerto Rico fue parte de un enjambre sísmico, es decir, que fue temblor tras temblor tras temblor. Entonces, dentro de las problemáticas generadas que pudimos identificar, tenemos acristalamiento no colocado adecuadamente, es decir, que son entonces planchas muy grandes que al momento de que se caían podían lesionar a una persona. Tenemos el mal anclaje de las tuberías que pueden caer y crear daños también. Tenemos el bloqueo de las salidas, que esto consiste en que se identificaron muebles que estaban cercanos a ciertas salidas de forma general o salidas de emergencia, pero que al momento que se da el movimiento, entonces bloquean totalmente las salidas. Esto se puede evitar o colocando ese mueble no cercano a una salida de emergencia, o de pronto, si lo mantenemos, anclarlo adecuadamente. Tenemos también el mal diseño de escaleras, que no tenían las barandas con las dimensiones adecuadas, que no tenían su huella y contrahuella con las dimensiones adecuadas, que no tenían espacio suficiente para que 2 personas de pronto pudieran circular a través de ella. Tenemos elementos suspendidos pesados, tomando en cuenta de que si un elemento que se ha suspendido tiene un peso mayor a 20 libras, si ese elemento se cae, incluso mientras más alto, peor es el daño, pero si ese elemento se cae, puede atentar contra la vida de una persona. Tenemos divisiones desmontables que estaban mal ancladas, muros interiores pesados que estaban mal anclados también,
contenido mal anclado con relación a objetos pequeños y dispositivos electrónicos, mobiliario no anclado de forma general, como mencioné anteriormente, que entonces estos o se volteaban o se desplazaban. Y por último, los techos pesados mal sujetados. Pasamos a la parte número 2, con relación a las conclusiones y a las recomendaciones, que esta es la parte que nosotros tenemos como resultado de la parte de investigación de diferentes estrategias, diferentes guías con diferentes normativas para entonces aplicarlas en el espacio, ¿sí? De manera general. Tenemos un tema de circulación y de señalética. En este caso, lo que le mencioné anteriormente con relación a la escalera, que debemos tratar de que esas dimensiones sean adecuadas con relación a la capacidad de personas que vamos a tener dentro de esa edificación. Así también las puertas. Las puertas son un elemento imprescindible al momento de la salida de emergencia. Estas deben abrir con relación al flujo, en dirección del flujo de esta evacuación, y también tener dimensiones adecuadas, como mínimo 90, ya a partir de ahí calcularla según la cantidad de personas que tenemos pensado que circulen por esa misma puerta. Con relación entonces a temas de seguridad, está prohibido totalmente el uso de los elevadores al momento del sismo. No es recomendable realizar el método del triángulo de vida, que ustedes saben que realmente eso se había comentado de que era el método más eficiente, de que si está temblando la tierra debemos colocarnos al lado de un mueble con relación a otro elemento, y que ese otro elemento iba a crear un triángulo apoyándose sobre el elemento que estuviéramos más cercano, pero no es así. Según varios estudios realizados, no es la forma más funcional. Lo más funcional es que al momento del temblor nosotros podamos identificar un mueble en el espacio, colocarnos dentro del mueble y poder utilizar el método de agáchate, cúbrete y protégete, porque esto funciona como un paraguas para la lluvia, como un casco en el momento que estamos montando bicicleta, evitando así daños mayores. Tenemos entonces la señalética, que estas vienen dadas según el reglamento de la ISO 7010, clasificándolas según su color por seguridad, obligación, prohibición y advertencia. Con relación a las panderetas y cierres, es recomendable que al momento de que se coloquen esas panderetas, se coloquen en forma de T para generar un apoyo, en forma de zigzag o de forma mixta. Al momento de realizar los cierres de los gabinetes superiores, tenemos varias herramientas para eso. Podemos utilizar los pestillos, los ganchos, y también utilizar el método tip-on, que es el más utilizado actualmente por su cualidad estética. También para el tema del anclaje del mobiliario tenemos perfiles angulares, tenemos perfiles lineales, perfiles en zigzag y perfiles en U para poder mantener esos elementos anclados o a la pared o al piso. Así también tenemos otro tipo de recursos que nos pueden ayudar a anclar otro tipo de elementos. Por ejemplo, en el tema de los electrodomésticos, tenemos perfiles angulares para eso, pero funcionan con imanes para no generar ningún tipo de daño a ese electrodoméstico. Con relación a los almacenes, que tenemos esas tramerías extensas, vamos a decir que son bastante altas y bastante anchas. En ese caso, se anclan totalmente en el piso, en algunos casos también en la parte del techo, y se colocan unas barras de seguridad que funcionan, en este caso, como si fueran el sistema de los cinturones. Tenemos los mecanismos de anclaje y de seguridad de modo general, como les mencioné, ángulos en forma de U, con un pie de amigo, con forma angular, y en forma de Z. También así el anclaje directamente de patas de ciertos muebles. Tenemos las barras de tensión, que son las primeras a la izquierda, que ustedes pueden ver, que estas se colocan o desde el piso hasta el mueble, y del mueble hasta el fondo de la losa, o simplemente del mueble hasta el fondo de la losa según la altura que tenga ese mueble. Así también tenemos agarres de aluminio para otro tipo de elementos.
Con relación a los aparatos electrónicos y objetos pequeños, también utilizamos diferentes herramientas. Tenemos los soportes para los televisores, que son lo que normalmente nosotros utilizamos o conocemos. Tenemos los soportes de seguridad para elementos que se cuelgan en las paredes, como son los cuadros. También para los monitores, en caso de las oficinas, que son unas tiras de seguridad de nylon específicamente. Y por último tenemos entonces pequeñas piezas cristalinas que funcionan como un gel antideslizante para tratar de aislar todo el movimiento posible. Por último tenemos los techos y los pisos, como podemos ver. Con relación a los techos, todo se trata de tener un anclaje seguro. Para esto debemos utilizar diferentes tipos de clips sísmicos, necesitamos las barras tensoras, eso es muy importante porque esto puede amortiguar el movimiento, así también como los agarres de acero, tomando en cuenta que estos se deben colocar en forma de cruz con una inclinación no mayor a 45 grados. Ya para los pisos, entonces, necesitamos utilizar juntas expansivas, porque esto va a evitar que esos elementos que tengamos en el piso, vamos a decir, por ejemplo, porcelanatos, no se rompan, no salgan brincando, probablemente hiriendo a alguna persona, sino que se puedan mantener según el movimiento que se dé. También es importante mencionar que existen ya morteros para la colocación de los pisos que tratan de manejar el tema del movimiento al momento que se está dando un terremoto. Pasando con el marco específico, aquí nos adentramos un poco al tema del lugar de trabajo, teniendo el lugar de trabajo como toda una experiencia. Debemos recordar que para poder evidenciar todas las medidas, ¿verdad? Las estrategias, las normativas que se investigaron aplicadas en el espacio, se eligió un espacio de trabajo debido a que, según estudios realizados, como vimos anteriormente, son uno de los espacios que carecen de mayores medidas aplicadas al momento de manejar elementos no estructurales. Podemos ver aquí la evolución de los espacios de trabajo, iniciando en Roma, que ellos tenían los espacios públicos, pero empezaron a tomarlos con estos fines para realizar estas labores. Luego, a medida que avanzamos, tenemos en el 1800 el edificio Ripley, que fue el primer edificio que se construyó con estos fines solamente. Aquí se empezaron a utilizar los muros cortinas, así bien amplios. Luego tenemos en el 1900 la introducción del Taylorismo, que eran entonces espacios bastante abiertos con sus escritorios. Era un espacio totalmente flexible. Ya para el 1910 y 1930, vamos a decir que hubo un retroceso debido a que esos edificios de oficinas que se estaban generando solamente tenían una línea de permeabilidad visual, vamos a decir, y de entrar luz natural en el espacio de trabajo debido a la crisis del 1929. O sea que por temas económicos tuvieron que hacerlo de ese modo. Ya para el 1950 tenemos oficinas totalmente abiertas, volvimos a lo mismo, paisajes de oficinas. Un ejemplo de esto es The Lever House, que está en Nueva York. Entonces, ya para el 1960, aquí se empezaron a introducir el mobiliario de Herman Miller, específicamente el tema de los cubículos. Estos eran cubículos totalmente abiertos, bastante flexibles para quien estuviera realizando su labor, se pudiera sentir totalmente cómodo. Pero, ¿qué sucede? Otra vez, por los temas económicos, ya para el 1980 y el 1990, hubo un término bastante conocido en ese tiempo que se llamaba la granja de los cubículos. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en la imagen, ellos entonces tomaban los edificios de las oficinas, no tenían mucha permeabilidad visual, por ejemplo, casi no entraba la luz del sol, pero como eran espacios amplios, se llenaba eso de cubículos totalmente. Eso tuvo sus consecuencias con relación a la productividad del usuario, obviamente, pero en temas económicos fue bastante beneficioso. Ya por último, las oficinas del 2000 hacia adelante, llamadas las oficinas informales, se adaptan totalmente a las necesidades que tenga el usuario y hasta el día de hoy seguimos evolucionando. Entonces,
describiendo un poquito acerca de los tipos de instituciones gubernamentales que tenemos en la República Dominicana. Actualmente son de sociedad y bienestar, ciencia y tecnología, economía, educación, gestión pública y política exterior. Tenemos que saber que una institución gubernamental es una entidad compuesta por diferentes sectores y dependencias administradas por el gobierno. Entonces, como debíamos tomar toda la información posible al momento de diseñar, siendo esto un espacio de trabajo gubernamental, para tener una mayor productividad en el espacio por parte del usuario incluso, pudimos identificar 5 diferentes generaciones que se encuentran trabajando simultáneamente en los espacios gubernamentales en nuestro país. Tenemos la generación silenciosa, que esta es una generación más rígida. Les encanta tener el trabajo hecho, no les gusta que nadie los moleste o que les hagan comentarios negativos y les agrada bastante el trabajo en equipo. Tenemos los boomers, que estos se adaptan mucho mejor, no son tan estrictos como la generación silenciosa, de igual modo les agrada mantener el trabajo en equipo. Ya la generación X y la generación Y, ellos ellos buscan tener un ritmo de vida con más tranquilidad. Ellos buscan un balance entre lo laboral y su vida personal. Se enfocan en su trabajo, por supuesto, pero tratan de crear ese balance entre ambas cosas. También les agradan los espacios que se puedan compartir y el tema de trabajar en equipo. Y por último, la generación Z. La generación Z trata de priorizar 100% la vida personal. Necesitan un espacio de trabajo totalmente flexible, que se puedan sentir cómodos, que puedan sentirse en la capacidad de desarrollar todas sus actividades laborales y de igual manera, que eso fue una característica que se pudo identificar en cada una de las generaciones, la importancia del trabajo en equipo y la importancia entonces que se le tiene que dar al momento de diseñar oficinas a ese tipo de actividades, los espacios para las reuniones. A modo de resumen, podemos decir que las medidas que debemos tomar en cuenta para diseñar espacios de trabajo son un lugar atractivo, un soporte para interacción casual, calidad de espacios de reunión, por lo que acabo de mencionarles, tenemos comodidad física, privacidad acústica y seguridad y protección. Con relación a algunas referencias nacionales, tenemos Torre Roble y tenemos Casa OMG, y con las referencias internacionales tenemos el Ringstraat 8 y el edificio municipal de Ámsterdam. Estas fueron las características que identificamos de las mismas, como la jerarquización de los espacios y conexión entre lo público y lo privado, el concepto de open space, utilizando la materialidad pura, la distribución de los espacios y el uso de los espacios multifuncionales. Ya en la etapa número 3, que es el análisis contextual y conceptual, podemos entonces tener información acerca de nuestro contenedor. El contenedor que se seleccionó para llevar a cabo ese proyecto fue el edificio Metropolitano 65. El mismo está ubicado en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, pertenece a la primera circunscripción y se encuentra en el ensanche Miraflores. Tenemos varios elementos cercanos al edificio que forman parte de su entorno, como son otras instituciones gubernamentales, gasolineras, bancos, centros comerciales y demás. Esto fue un punto bastante importante, diría yo, al momento de seleccionar este contenedor, porque existe una medida de la regulación LEED con relación al transporte público que incluso suma bastante valor al proyecto con relación a definir su ubicación. Tenemos aquí la ubicación del edificio y podemos contar que a partir de un radio de 400 metros tenemos estaciones de autobús y estaciones del metro, es decir, que facilita el acceso, vamos a decir, a este edificio. Tenemos dos puntos de acceso peatonal y un punto de acceso vehicular. Estas son las instituciones que actualmente se encuentran en ese edificio, que tenemos
una parte del nivel 1 como Banco BHD y una parte del nivel 2 y 4 como una dependencia del Ministerio de la Mujer y el CONAPOFA, que es el Consejo Nacional de Población y Familia. Por tener ese edificio ahora mismo, esas instituciones de carácter gubernamental, también se decidió mantener ese carácter gubernamental en el desarrollo de todo el proyecto. Dentro de los materiales identificados tenemos el hormigón, el acero, el vidrio y el asbesto. El asbesto fue un material que se sustituyó. Ese es el elemento de la fachada, ¿verdad? El elemento que tenemos en la fachada y tuvo que sustituirse debido a que el asbesto es un material totalmente dañino. El asbesto, una vez recibe movimiento, se convierte en un polvillo y ese polvillo produce varias enfermedades, incluyendo cáncer. Con relación a la morfología, tenemos un paralelepípedo, básicamente con una estructura frontal que está modulada y se repite. Aquí tenemos varias imágenes de cómo se encuentra el contenedor ahora mismo, que como pueden ver está totalmente abandonado en algunas de sus áreas. Aquí tenemos la incidencia solar y la incidencia de los vientos, así también como algunas especies que se pudieron identificar a lo largo de que se realizó la investigación. Con relación al marco programático, que fue algo puntual al momento de tomar decisiones de diseño con relación al tamaño de los espacios y la ubicación de los espacios, esto se basó en el análisis de varios diagramas institucionales de una mayoría de los ministerios que se encuentran aquí en la República Dominicana. Como usuario meta tenemos las organizaciones públicas y privadas y la ciudadanía en general. Como usuario operativo, ejecutivo y profesional tenemos los ministros, viceministros, directores, coordinadores profesionales y secretarias, y como usuario de mantenimiento tenemos los conserjes. Pudimos identificar también que las personas que se encuentran trabajando actualmente en las instituciones gubernamentales por el tema de las generaciones ahora mismo tienen entre 21 y 75 años. Tomamos una estrategia para la clasificación de las áreas y fue asignar tipologías según los niveles. Tenemos el área pública, que se destina al público en general, como bien lo dice su nombre, área operativa, que esta se diseñó especialmente ofreciendo opciones individuales, grupales y mixtas según necesidades laborales del usuario. Tenemos un área compartida, que es una mezcla entre espacios de trabajo y espacios sociales. Y por último tenemos un área social total dedicada a actividades de la institución y también a la libre recreación. Tenemos el diagrama de áreas en donde podemos ver que tenemos un mayor flujo representado por las líneas interrumpidas de color rojo, desde los espacios públicos hasta las áreas operativas, y uno un poquito menor desde también el espacio público a espacios más privados como área de administración, cuartos de seguridad, depósitos, etc. Hablando del concepto, este fue un punto también bastante importante al momento de desarrollarlo o de aplicarlo en el proyecto, porque teníamos entonces que crear un balance entre todas esas estrategias que se están aplicando en el espacio y también la función. Era un asunto de que teníamos que hacer, de que funcionara adecuadamente, pero que al mismo tiempo fuera agradable de manera visual. Entonces, designamos el concepto como estructura estética bajo la frase de que la forma sigue la función, entendiendo de que si un elemento fue diseñado para cumplir con una función en específico, pues su forma debe reflejar esa función. Elegimos entonces como base de este concepto de estructura estética esa estructura que tenemos en la parte de la fachada, que es una estructura brise-soleil, cumple con ambas funciones, tanto estéticas como funcionales. ¿Por qué? Estéticamente agradable es el único elemento diferenciador dentro de todo el contexto
donde se encuentra este edificio. Es algo que llama bastante la atención. Y con relación a su función, este elemento, como ustedes saben, las estructuras Brie-Soleil tratan de regular las proyecciones de luz solar dentro de la edificación, haciendo entonces que la estancia en el interior sea muchísimo más agradable. Entonces, tomamos de esta repetición de módulos el primer módulo, ya que se divide en 5, como podemos verlo aquí de una forma más detallada, pudiendo identificar el patrón de Tartan, que consiste en divisiones entre rectángulos y cuadrados. Esto lo utilizamos entonces para la distribución de las áreas en los 7 diferentes niveles que tiene el edificio. Tenemos entonces un volumen general, tenemos entonces ese volumen más la estructura propia del edificio, que en este caso es un sistema aporticado. Eso generó otros volúmenes o una subdivisión de esos volúmenes. Entonces, para cada uno de los niveles, lo que se realizó fue lo siguiente. Esos pequeños volúmenes que resultaron de la subdivisión, tomando como base ese sistema estructural del edificio, o se separaron o se unificaron tratando de cumplir con las necesidades de cada uno de estos niveles, delimitando según esa tipología de espacios y la asignación de los tamaños de los espacios, sus núcleos de circulación generales, núcleos de circulación verticales y las salidas de emergencia. Podemos ver lo mismo aquí en los niveles operativos, como son el nivel 2, 4, 3 y 5, manteniendo los núcleos de circulación, como podemos ver, general, que son totalmente lineales de un extremo a otro, y los núcleos de circulación vertical, que se encuentran en el centro de cada uno de los niveles. Lo mismo tenemos aquí. Eso es un punto bastante importante al momento de cuadrar una salida de emergencia, más bien una estrategia de evacuación. Aquí podemos ver que este es el nivel número 6, que tiene áreas compartidas, mantiene la circulación lineal de extremo a extremo y los núcleos de circulación vertical centrales. Entonces, sabiendo que una estructura es una disposición y orden de las partes de un todo, tratamos de desmenuzarla y se clasificaron en 3. Tenemos la estructura social relacionada a la vinculación común, tenemos la estructura física y espacial relacionada al espacio vital y tenemos la estructura de confort ya relacionada al balance humano del usuario. Se generaron un lenguaje de formas con relación a cada una de estas subdivisiones del concepto general. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura social mencionando unidad, conjunto, subdivisión, jerarquía, estructura organizacional, gobierno y lo público. Tenemos espacio vital utilizando el concepto de estructura física y espacial, en donde tenemos el trabajo de disposición de mobiliario, el patrón de Tartan, identificado previamente en el sistema porticado del edificio. Tenemos también la disposición de espacios entre las vías de circulación, como pudieron ver al momento que se crearon los volúmenes que formaban esos espacios, y la movilidad espacial, refiriéndonos a la circulación. Por último, tenemos balance humano, relacionado a una estructura de confort, en donde tratamos de priorizar lo natural, el balance, la accesibilidad y la iluminación también. Se realizó una selección de colores. Ya esto es un tema más corporativo, pero realizamos esa selección de colores con relación a la imagen de esta institución, siendo parte del gobierno de la República Dominicana. Creamos una selección de materiales también, en donde podemos destacar el uso de la madera, del hormigón visto, que tiene muchísimo protagonismo, el uso de otros elementos o de materiales que tienen un carácter también neutro, como el uso de algunas piedras, como mármol calacata y el mármol negro también, el uso de alfombras en relación al trabajo de la acústica dentro del espacio y también el uso de plantas. Por último, tenemos los resultados del proyecto para entonces ver cómo toda esa investigación se arroja en esta etapa y podemos evidenciar la aplicación de cada una de ellas. Tenemos el edificio
de oficinas gubernamentales Alfa, como bien mencioné en un principio. Este edificio tiene como fin ocupar el espacio completo para 2 ministerios gubernamentales en todo, a lo largo de todo el edificio, con sus áreas operativas, con sus áreas públicas y áreas sociales, buscando también la seguridad del usuario, aplicando las medidas anteriormente mencionadas en caso de un sismo. Entonces, con relación a la intervención, aquí tenemos los muros que pudimos mantener y eliminar dentro de esta edificación a lo largo de todas sus plantas. Realmente esos elementos que se eliminaron no eran estructurales. Pudimos mantener el núcleo de circulación vertical, como pueden ver aquí, que son las escaleras en ambas partes. Podemos ver también el tema del elemento Brisoleil, como les mencioné anteriormente, que es la estructura frontal del edificio regulando la proyección de la luz solar. Podemos ver aquí la planta de conjunto. Podemos identificar el área de plaza, el acceso vehicular, el acceso peatonal y también rampa, tomando en cuenta temas de accesibilidad, como podemos ver aquí. Tenemos también un esquema en donde podemos mostrar la ubicación de cada núcleo de circulación, como les mencioné, de lado y lado, y cómo estos se interconectan al momento de llegar entonces al espacio público, tener las salidas de emergencias adecuadas según la cantidad de personas que se encuentran en ese momento dentro de la edificación. Aquí presentamos el primer nivel, entonces hacemos un recorrido. Tenemos aquí el área del acceso, tenemos recepción. Entonces, teniendo este hall distribuidor, podemos pasar al salón de conferencias, el cual tiene su propia salida de emergencia debido a la cantidad de personas que se encuentran en él. Podemos también accesar a diferentes oficinas que tienen un mayor grado de privacidad, como oficina de acceso a la información pública, cuarto de seguridad, de administración del edificio, así también como un depósito. Luego, en el pasillo central, que es el punto de circulación principal en cada nivel, tenemos acceso entonces al núcleo de circulación A, que tiene escaleras y un elevador. Luego de este lado tenemos enfermería, tenemos una pequeña cafetería, acceso a los baños, sala de lactancia y depósito, área de espera y tenemos el auditorio de este lado. Como pueden ver también, por la cantidad de personas que tenemos dentro de ese espacio, se colocó una salida de emergencia de igual modo. Tenemos otra salida de emergencia en la parte trasera con las escaleras de emergencia que se encuentran en cada nivel. Entonces, aquí podemos ver la planta de los pisos, que se trató de mantener una materialidad pura totalmente. Tenemos la planta de los techos, también utilizando la menor cantidad de recursos posibles, evitando que esos techos falsos pudieran generar algún daño al momento de que se ocurre el movimiento. Y en el caso de los que sí utilizaron, de los espacios que sí utilizaron techos, pues tener un reforzamiento de calidad. Pudimos identificar por cada nivel diferentes tipos de mobiliario que entendíamos que necesitaban un anclaje bien definido para que también al momento que se diera el sismo o un posible sismo, pues pudieran mantenerse en su lugar. Como podemos ver aquí en este esquema, aquí se muestran en verde los elementos divisorios, en este caso son las panderetas, que se estuvieron agregando, y en amarillo aquellas que pudimos mantener. Siempre manteniendo igual el sistema estructural. El sistema estructural en ningún momento se pudo tocar. Eso es un tema bastante importante como interioristas, que nosotros debemos siempre tener presente, que al momento que vamos a intervenir una edificación, debemos consultar con arquitectos, con ingenieros, qué decisiones se pueden tomar y cuáles decisiones no se pueden tomar según las características que tenga ese espacio, siempre trabajando en conjunto. Se generaron plantas de señalética de cada uno de los niveles, pudiendo entonces tener a la mano
cuáles eran esas etapas o hacia dónde debía dirigirme en el momento que se diera una emergencia, de que, por ejemplo, tenemos zonas sísmicas seguras, o sea, zonas seguras ante los sismos, tenemos salidas, puntos de encuentros, puntos de reunión, como los vemos aquí afuera. Tenemos también la ubicación de extintores, tenemos los cambios de dirección al momento de la emergencia, tenemos la señalética de prohibición, como el no uso de los elevadores al momento que se dé un sismo, por ejemplo, y también las mangueras en contra de los incendios. Aquí podemos ver la misma planta de señalética, pero aplicada en nuestro parqueo soterrado. Tenemos un detalle del área de recepción, donde podemos ver el anclaje que se ha colocado en el mueble del counter. Tenemos también elementos importantes en el espacio con relación a su subdivisión, hablando de las panderetas. Existe un elemento que son muros sismoresistentes. Esos muros estuvimos utilizándolo en una gran parte de los niveles trabajados, como podemos ver aquí, que son muros que tienen doble capa en la parte superior e inferior, entonces tienen un sistema de agarre que permite manejar el movimiento, porque funciona como si fuera entonces un resorte, vamos a decir. Tiene ese mecanismo basado en materialidad como la goma, que entonces al momento que se dé el movimiento puede amortiguarlo totalmente y entonces el muro no se voltea ni se desliza. Tenemos entonces también el uso de puertas pensadas en caso de una emergencia, que de manera convencional funcionan como puertas corredizas y de manera entonces, en una emergencia, perdón, entonces funcionan como puertas batientes. Aquí podemos ver otro detalle con relación al anclaje de ese techo falso en ese espacio, teniendo un soporte principal, una junta de separación perimetral, un panel de yeso y tornillos en su moldura perimetral también. Aquí podemos ver algunas de las imágenes generadas de esta área, manteniendo la materialidad totalmente pura, así también aplicando los elementos de su identidad corporativa. Pasamos con el área del auditorio. Tenemos entonces asientos que sean totalmente anclados al suelo, que estos son jump seats. Tenemos también el elemento del techo, que se diseñó de la siguiente manera. Este techo se diseñó por módulos, porque una cosa importante es que para evitar lo que hablamos anteriormente de esas posibles problemáticas, de que fácilmente, si uno de estos módulos tiene un peso mayor a 20 libras y ese elemento cae sobre una persona, es probable que tengamos daños bien notables. Sin embargo, si tratamos de realizar separaciones en puntos estratégicos de esos techos, podemos evitar eso a toda costa. Debemos colocar sus soportes principales, juntas de expansión para los techos. Tenemos que colocar los alambres de acero suspendido en forma de X, como mencioné anteriormente, y con un ángulo no mayor a los 45 grados. Así también podemos colocar barras de tensión para manejar algún elemento, uno que otro elemento, dentro de la totalidad de ese módulo. Aquí podemos ver algunas de las imágenes generadas de este espacio. Como pueden ver, el uso del lenguaje de formas en los revestimientos, el uso de la materialidad pura de igual modo, el uso de la alfombra para el tema acústico y también con relación al tema acústico, el uso de este techo ranurado o entablillado para funcionar como difusor. Aquí tenemos el nivel 2 y el nivel 4 que se repiten. Tenemos los núcleos de circulación principales. Cuando accesamos a este nivel tenemos un área de espera, pero que al mismo tiempo es un espacio totalmente flexible porque fácilmente una persona que esté trabajando en una de estas áreas puede acercarse aquí y trabajar con toda la comodidad del mundo. Tenemos un punto de información, tenemos las oficinas privadas en la parte posterior, núcleo de circulación o más bien el núcleo
de circulación vertical para emergencia. Tenemos entonces las oficinas abiertas con divisiones de los espacios por temas de privacidad, y la parte central, que es una parte bastante importante relacionada a las características que mencioné anteriormente de los espacios de reuniones y espacios para trabajar en equipo. Son cabinas de trabajo compartidas totalmente, con capacidad para 6 personas, 4 personas, 2 personas. De igual modo, tenemos área de kitchenette en este lado de la cabina y área de impresiones y copias. Tenemos entonces los espacios de almacenamiento o los lockers para los empleados en cada extremo, de lado y lado, frente a espacios de espera dentro de estos mismos niveles operativos. Como podemos ver aquí, el uso de la alfombra en sus pisos en la mayor cantidad por el tema acústico, así también para los techos, elementos simples e iluminación adecuada para este tipo de labores. Y estos son los muebles que pudimos identificar que necesitaban anclaje adecuado para evitar o más bien poder contrarrestar el movimiento. Aquí podemos ver un detalle utilizando los muros antisísmicos mencionados anteriormente. Tenemos las cabinas centrales con diferentes modulaciones para la cantidad de personas que trabajen. Tenemos los divisores, que son muebles que funcionan como almacenamiento, aparte de dividir los espacios. Se tratan de estos elementos, como podemos ver, funcionan como maceteros. Tenemos espacio de almacenamiento en la parte inferior, un anclaje metálico completo, un zócalo completo para anclarlo en el piso en forma de ángulo. Tenemos entonces estos cierres especiales para los elementos modulares que se coloquen dentro de los huecos para que al momento que se dé el movimiento tampoco se puedan abrir. Aquí vemos otra de las cabinas más desmenuzadas con los anclajes colocados adecuadamente del área del kitchenette, de las diferentes cabinas y de los paneles acústicos colocados dentro de las mismas. Tenemos este mueble aquí que se trata de los muebles que tienen la parte de la mesa dentro de las cabinas de 2 personas, teniendo espacio de almacenamiento interno para guardar entonces botiquines para casos de emergencia. Aquí podemos ver la otra cabina en donde tenemos una cabina única para el objetivo de poder realizar llamadas sin ningún problema, y una cabina con una capacidad un poquito más extensa para reuniones que tengan un mayor requerimiento de personas. Aquí podemos ver algunas de las vistas de ese espacio operativo, de ese espacio de trabajo. Aquí con el espacio de espera del lado izquierdo, como pueden ver, y una vista de las cabinas. Ya para el nivel 3 y 5 tenemos algo bastante similar, núcleos de circulación, espacios totalmente abiertos para trabajar. Tenemos la parte central, como bien mencioné, que es una área mixta. Tenemos los baños, tenemos entonces las oficinas privadas al fondo, otras salas de reunión con un nivel más alto de formalidad y las oficinas principales a cada lado o cada extremo de la edificación para entonces aprovechar el tema de la vista hacia toda la ciudad desde esos puntos. Aquí podemos ver igualmente cuáles fueron esos muros en verde que agregamos, siendo muros sismo resistentes, cuáles fueron esos que nosotros pudimos mantener en amarillo, la colocación de los pisos con alfombrado de forma general, a excepción de los baños, claro, y también las oficinas principales. Estos fueron los muebles que una vez más identificamos en este nivel que necesitaban anclaje. Tenemos entonces la planta de la señalética de este nivel con los mismos elementos colocados de formas estratégicas. Tenemos los espacios seguros en caso de sismos, el no uso de los elevadores y las flechas para cambios de dirección. Aquí podemos ver un detalle de la oficina principal, aplicando varias de las normativas como los paneles de tensión, las barras de tensión, los seguros para los gabinetes superiores y para los elementos o dispositivos electrónicos.
Aquí también podemos ver a detalle otra parte de las cabinas con el mismo mueble mencionado anteriormente y los paneles acústicos. Podemos ver la oficina principal, que aplicando el concepto general tenemos materialidad pura y mobiliario que contrasta. Tenemos el nivel 6, que es el nivel mixto con áreas sociales y áreas también de trabajo. Tenemos entonces aquí un área de grab and go para tener snacks rápidos. Tenemos cabinas aquí para 2 personas utilizadas tanto para trabajar o para socializar. De igual modo tenemos salas de ambos lados con los mismos fines, tanto para trabajar como para socializar. Tenemos los baños, un área de relajación, porque es algo importante tomarlo en cuenta hoy en día para los espacios de trabajo, y también un espacio de reuniones con una mayor capacidad de personas. De este lado tenemos entonces la cafetería, tenemos entonces el área de la cocina, depósito y manteniendo entonces los núcleos de circulación vertical de lado y lado. Como pueden ver aquí en el mismo esquema. En este caso, el piso en su mayoría se está utilizando en hormigón visto, propio de este espacio, y así también los muebles que pudimos identificar aplicando diferentes tipos de anclaje. Aquí tenemos la planta de señalética con el mismo fin de indicar los cambios de dirección, identificar también la ubicación de los extintores y lugares seguros en caso de sismos. Aquí podemos ver un detalle. En este caso se aplicó un material diferente para esos maceteros que se encuentran entre las cabinas de reuniones o cabinas de socializar, que son los elementos cristalinos, es el gel cristalino, para tratar de evitar el movimiento en caso del sismo. Aquí podemos ver algunas vistas de la cafetería en este caso. Ya por último, tenemos el nivel del rooftop, que es un nivel dedicado totalmente a socializar. Eso es un nivel de recreación total y para realizar ciertas actividades propias de la institución. Como podemos ver, los núcleos de circulación, espacio de depósito, tenemos un bar, salas, tenemos espacios de sillas y mesas, y tenemos salas secundarias también, con fines de que estos muebles, en caso de que se realice alguna actividad, puedan entonces guardarse en áreas de depósito para tener la planta totalmente libre. Aquí entonces podemos ver cuál fue esa intervención que se realizó en este nivel, que no fue ninguna, simplemente se agregaron temas de vegetación inmobiliaria, manteniendo estos núcleos. Por último, podemos ver aquí las secciones en donde vemos entonces ya el conjunto con todos estos elementos evidenciados de parte y parte a lo largo de toda la edificación. Y ya para terminar, tenemos esta frase que dice que un buen diseño combina la utilidad o al menos uno de los siguientes elementos, que son belleza, comodidad, eficiencia, economía o durabilidad. Así que yo espero que esta presentación haya sido de muchísimo provecho para cada uno de ustedes y que podamos mentalizarnos de que cada uno de los proyectos que tengamos y de esos diseños que podamos realizar tengan ese factor funcional ante todo y que podamos resolver esas problemáticas existentes ahora mismo en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades, Yanis María. Realmente tu disertación del día de hoy ha sido maravillosa. De ti, naturalmente, no podemos esperar menos de ahí, realmente, porque estamos acostumbrados a ver esa pasión con que tú haces tu trabajo, con que haces tus presentaciones, pero sobre todo que el trabajo está, la presentación está fundamentada en un trabajo hecho con muy buen criterio, donde se ve que hay toda una metodología, donde hay una investigación profunda, donde esa investigación da por resultado, una vez trabajado con un concepto, pues espacios de una intervención realmente funcional, como tú dices, con mucha propiedad, la forma sigue la función, pero a la vez con una capacidad de transmisión de un mensaje. Es una
unos espacios que nos llenan, realmente nos satisfacen en cuanto al aspecto de ambientación, de lectura de esos espacios y espacios realmente diáfanos, muy bien logrados. Creo que no huelga el que ahora pues abramos un espacio para preguntas que pudieran suscitarse, que pudieran haberse generado en el auditorio. Un auditorio muy numeroso que tuvimos en el día de hoy. Pude contabilizar en un momento 101 personas, incluyéndonos a ti y a mí naturalmente, pero un número bastante amplio. Hay también profesores, hay muchos estudiantes, lo cual nos llena de mucha alegría el verlo así. Entonces dejamos el espacio abierto para las preguntas. Todas aquellas personas que quieran generar la pregunta, por favor que hagan uso del mensaje, del panel de mensajes, que allí pueden escribir las preguntas y con mucho gusto se las formulamos a Yanis. Me gustaría también, antes de que yo sé que se van a generar muchas preguntas, pero creo que hay aspectos muy importantes que debemos de recalcar y de resaltar durante toda esta presentación que nos ha hecho Yanis María en el día de hoy. Es de considerarse que, como habló ella con mucha propiedad, pues estamos situados sobre una placa tectónica que a la vez es impactada directamente por otras placas, sobre todo por la placa del Atlántico Norte, que se inserta debajo de la placa del Caribe. Y esa inducción, esa fricción que se produce entre esos cuerpos gigantescos, evidentemente van acumulando una energía que en algún momento debe ser liberada. La liberación de esa energía es lo que produce precisamente el movimiento telúrico, el temblor, ¿verdad? El terremoto. Y en ese momento, pues, todo aquello que está construido por el hombre, pues, puede sufrir un colapso si no ha sido diseñado, planificado, conceptualizado y construido con buen criterio. Pero como pudimos ver durante toda la presentación, el tema de los terremotos no solamente incumbe a arquitectos e ingenieros, sino que el diseñador tiene mucho que decir en una edificación cuando va a tratarse el tema de la salvaguarda de las vidas, la protección de las personas que utilizan los espacios y la protección naturalmente de lo que está dentro de ese espacio. Ya vimos que elementos aparentemente inocuos, elementos que aparentemente no representan ningún riesgo para la vida humana o para evitar que las personas pues puedan ser afectadas por un golpe de un elemento que cae, pues resulta que esos elementos cuando no están bien asegurados, cuando esos elementos, cuando se colocan, no se planifica o no se piensa sobre el riesgo que podrían representar al caer de cierta altura o al oscilar de alguna manera peligrosa en un momento, en un terremoto, una oscilación que puede provocar un golpe. Si está a nivel del uso de los seres humanos en el espacio, ¿verdad? De que se encuentran las personas. Pero también que ese, por ejemplo, elemento esté oscilando a cierta altura y de buena primera, producto de la oscilación, se zafa de un gancho de sujeción o no estuvo bien asegurado, cae y a la vez, como ya dijo con mucha propiedad, a mayor altura, pues ese movimiento por la fuerza de la gravedad va a producir un impacto mucho mayor. Entonces, los elementos aparentemente no pesados, elementos muy sencillos,
pues pueden constituirse en un peligro, se constituyen en un proyectil en un momento dado que impacta a las personas y a lo que está dentro del espacio. A mí particularmente me pareció excelente el ver cómo una persona creativa, como es lo que nos ha presentado la licenciada en diseño de interiores Acosta López, además de trabajar de una forma creativa el espacio, es capaz de analizarlo de una forma racional, de una forma lógica, entender claramente cuál es una dinámica de desplazamiento de las personas en un espacio hacia puntos de salidas de escape, por ejemplo, representando la seguridad y la vida de esas personas en un momento dado. Muchas veces pensamos solamente en los elementos para ser usados en la forma cotidiana, en la forma rutinaria en que utilizamos los espacios y los elementos que están dentro de ese espacio. Y pensamos en los ascensores, pensamos en las escaleras para subir y bajar, porque esas escaleras se usan muy raramente, porque ¿quién va a estar utilizando escaleras cuando están los ascensores, que son mucho más cómodos? Y para subir 5 o 6 pisos o más, ¿quién va a estar subiendo escaleras? Porque uno va a llegar sudado y arrugado, maltratado. Utilizan ascensores, pero cuando hay terremotos resulta que los ascensores no pueden utilizarse, no deben utilizarse porque la caja donde se inserta el ascensor puede tener un ligero desplazamiento y eso inutiliza el ascensor. El ascensor entonces se atasca, no se puede desplazar y entonces quedan las personas atrapadas dentro del ascensor. Por eso es que siempre se pone la nota de que en caso de terremoto no se utilicen los ascensores. Entonces, bueno, vamos a utilizar la escalera de emergencia. Una escalera que está muchas veces colocada detrás del ascensor, muchas veces está colocada a un lado o dándole la vuelta. Pero cuando no está bien pensado, gracias a Dios ya hay normativas en ese sentido, pero en muchos casos vemos escaleras que están a más de 30 metros de distancia de ciertos puntos del piso y eso no es recomendable. O sea, debe haber una distancia máxima prudente desde el desplazamiento de cualquier punto de ese piso hacia esa escalera. Y por eso, en muchas ocasiones es necesario colocar 2 escaleras o podrían haber necesidad de colocar más de 2 escaleras cuando las distancias del recorrido horizontal son mayores que las descritas anteriormente. Además, esas escaleras de escape deben tener la peculiaridad de que puedan ser accesibles de alguna manera desde el exterior. O, por ejemplo, aquí naturalmente Yanis María ha hablado de los sismos, pero en caso de otro tipo de siniestro, por ejemplo, un incendio, puede ser que el incendio se produzca en el lugar en donde desde un área del piso se pasa por un pasillo que llega a la escalera de escape. Pero ¿qué resulta si el fuego se produce en ese pasillo antes de llegar a la escalera? Bueno, tendría que haber entonces otra escalera de escape, otra ruta que garantice que las personas puedan escapar, puedan salir del piso sin ser afectadas, no solamente por las llamas, porque muchas veces se piensa, bueno, el fuego está localizado en aquel punto y las llamas no van a llegar hasta acá, porque hay unos elementos que están entre el lugar donde está el siniestro, las llamas, y el lugar en que nos encontramos. Y como hay tanta distancia y además resulta que hay unos elementos en ese espacio o en ese trayecto que dificultarían el paso del fuego, resulta que no nos preocupamos. Ajá, ¿y el humo? ¿Qué sucede? En un incendio en los edificios, resulta que el humo
hace más daño que el fuego mismo. Muchas veces porque el humo ahoga, o sea, elimina el oxígeno, las personas se llenan de monóxido de carbono a los pulmones y se sofocan, se ahogan, o sea, mueren por asfixia, porque se les taponan todos los alvéolos pulmonares, no pueden respirar. Entonces, uno dice, wow, entonces realmente debiera haber un escape que estuviera en otro sentido. O sea que siempre va a haber la posibilidad de escape en uno o en otro sentido. Bueno, evidentemente hay muchos materiales que se pueden utilizar para evitar que el fuego se expanda, pero eso tiene que estar naturalmente planificado, tiene que estar pensado y tiene que estar colocado en el espacio previamente. O sea, el fuego a la vez también puede provocar altas temperaturas dependiendo de los materiales que se utilizan, pueden ser combustibles que provoquen naturalmente un aumento del calor muy fuerte. Tenemos que trágicamente o lamentablemente recordar, por ejemplo, edificios estrellas, edificios estelares como fueron las Torres Gemelas. Cuando fueron impactadas por aquellos aviones, trágicamente, resulta que el fuego que se generó, el calor que se generó, derritió las estructuras, porque el edificio en ningún momento concibió que pudiera ser posible que vinieran unos aviones a impactarlo. De esa manera generaran por el combustible de los aviones mismos una explosión, un calor tan fuerte que fuera capaz de derretir el acero, porque no había hormigón suficiente para sostener entonces esas estructuras tan altas y tan pesadas. Y bueno, los que no lo vieron en el momento que ocurrió, los que estábamos vivos, los que ya tenemos conciencia que lo vimos, no podemos olvidar ni siquiera el sitio donde nos encontramos cuando vimos esa tragedia. Pero me imagino que los más jóvenes lo habrán visto después en YouTube o en cualquiera de los medios que permiten que han almacenado esa información y permiten que uno pues pueda verla luego, ¿verdad? Pero eso es porque fueron condiciones que no se planificaron para ellas, totalmente anormales. Pero los accidentes también ocurren y pueden suceder cosas extrañísimas. Entonces siempre hay que pensar en todo esto. Fíjense, a mí me pareció muy interesante en la presentación de Yanis María, como ella dice, en un momento dado, hablaba de el famoso triángulo de la vida, de cómo hay toda un pensamiento que el triángulo de vida pues nos puede salvar. Mira ahí como dice Víctor Chelín que dónde estaba cuando sucedió esa tragedia. Pero bueno, hablando del triángulo de vida, fíjense qué sucede. Ese triángulo de vida está pensado para lugares en que las divisiones o los componentes dentro del espacio son muy ligeros. Pero nosotros tenemos unas estructuras muy pesadas, con divisiones muy pesadas. Cuando cae un techo de hormigón, cuando cae una pared de bloques de cemento y se desploma, o sea, muy probablemente ese triángulo no sea efectivo para salvaguardar nuestras vidas o nuestra integridad física en el caso de que se produzcan esos eventos. Entonces, por eso es mejor tener un mobiliario muy fuerte, muy resistente en algún punto que nos pueda servir para nosotros colocarnos debajo del mueble y de esa manera pues preservar nuestra vida y nuestra integridad. Son muchos los componentes y muchas los elementos que presentó la licenciada en interiores, diseño de interiores Acosta López. Pero finalmente es interesante cómo ella de una forma creativa pues toma todo esto en cuenta
produce incluso de una forma lógica, muy racional, incluso la señalética, las vías de escape, la señalética que nos dirige por esas vías de escape, qué hacer, qué no hacer, qué es lo correcto, qué es lo no correcto, ya durante la gestión, el uso de los espacios. O sea que no solamente ya pensó en la previsión, en la planificación previa, la planificación de cómo debía hacerse todo, sino bueno, ya está siendo usado ese espacio, como las personas que están dentro del espacio pueden naturalmente escapar en la eventualidad de un terremoto o de otro tipo de siniestro, agregaría yo, ya sobrepasando un poquito el tema que ella abordó, que fue el de los sismos. Pero produce precisamente, analiza las rutas de escape, muy lineales, muy limpias, muy bien pensadas, y la señalética correspondiente de qué no hacer y qué hacer. Creo que Yanis María después hace, como les decía, un diseño sumamente creativo, muy contemporáneo, muy fresco, toma en cuenta todos los aspectos que tienen que ver no solamente con lo propio de el salvaguardar las vidas, el lograr que las personas preserven su integridad, sino también, bueno, también funciona bien y vamos a estar seguros, pero y si en caso de una eventualidad vamos a saber cómo escapar. Pero bueno, además nosotros vamos a estar cotidianamente en ese espacio y quizás no haya un terremoto, no estamos ahí cuando suceda, pero los espacios los usamos diariamente y bueno, no son cajones fríos, no son cajones horrorosos, o sea que vamos a estar ahí, pero oye, qué desagradable este espacio. No, todo lo contrario. Realmente nos sentimos muy a gusto, muy satisfechos, plenamente satisfechos, contentos con el resultado del diseño que nos presentó Yanis María, y de cómo una planificación adecuada y el pensar en todos los componentes de las decisiones de protección antisísmica, pero también los aspectos climáticos, porque por ejemplo hablar de los brisolels y de cómo reforzar esa imagen, de cómo eso es importante en esa edificación para evitar que entre el calor, los rayos solares de una forma desagradable. O sea, entrando una luz natural, pero cómo lograr que no entre ese calor y esos rayos que impacten directamente y nos hagan sentir un espacio inhóspito, sino que, se diseña todo pensando en cuestiones de tipo incluso climático ambiental. La relación de alturas, los colores, esa paleta hermosísima, sobria para edificios gubernamentales, todo trabajado con mucha propiedad, mucha corrección, pero de una forma realmente pero muy creativa. O sea que en todo momento está la diseñadora actuando en esa dualidad tan rica que nos produce resultados tan satisfactorios como esa dualidad de lo racional, por un lado, lo analítico, lo correcto, la planificación, la metodología de cómo lograr todo aquello, pero a la vez el verter su creatividad, su forma de hacer, el poder invertir como artista, porque los diseñadores de interiores son al fin y al cabo artistas en la creación de un espacio, pues como artista también está creando espacios sumamente agradables que nos hace sentir pues sumamente a gusto dentro de esos espacios. No sé si alguien, yo he hablado muchísimo, perdón, porque la verdad que me pareció tan interesante todo lo que nos mostró Yanis, que pues como que me corrí, ¿verdad? Preguntan aquí, déjame ver, no estoy viendo ahora quién fue, pero la presentación de Yanis nos muestra que muchos de los sismos, si esas normativas hubiesen sido utilizadas en el interiorismo desde hace tiempo, muchos accidentes dentro de las edificaciones pudieran haberse evitado. Y muestra la importancia de la acción del diseñador de interiores, la distribución de espacio en un contenedor. Una excelente presentación. No estoy visualizando, déjame ver si veo más un poquito. Fue la profesora Luisa de la Rosa quien intervino e hizo esta observación muy puntual, muy correcta.
O sea que es realmente muy elogioso. Luna Chiara Baselice Michel nos había preguntado si las mantas térmicas contra el fuego son una opción. Eso se sale un poquito del ámbito de la intervención de Yanis. Yo creo que ella lo pregunta porque yo introduje el tema de los incendios, pero evidentemente, claro que sí, que son una opción. Pero es importante considerar algo siempre. Cuando uno dice que algo es, por ejemplo, no, esos son puertas antifuego, o que esa división es antifuego, está pensada para contener el fuego. Pero ojo, todo está pensado en contener el fuego por un tiempo. O sea, todos los elementos que son cortafuegos están pensados para retenerlo por un tiempo X que permite el escape de las personas. O sea, hay elementos antifuego que permiten retener el fuego por media hora o 45 minutos o una hora. Pero no piensen que eso lo va a detener permanentemente, porque va sufriendo como quiera, pero retiene el fuego de manera tal que las personas puedan escapar. Eso es importante considerar cuando decimos, no, esa es una pared y una puerta que son antifuego. Sí, pero ¿por qué tiempo retiene el fuego? ¿Y cuál es la intensidad calórica que se está generando por el fuego en un momento dado? Eso es importante y todo eso tiene que ser tomado en cuenta en el momento de la contención de los fuegos. Nicole María Anderson dice, lo más interesante de esta presentación es que nos da a entender que el diseño de interiores es importante también en cuanto a este tipo de problemas que aparte de embellecer y dar lógica a un lugar, también funciona para dar seguridad. Bueno, Yanis María, que tú puedes responder de eso. Bueno, yo me alegro muchísimo de que se haya, vamos a decir, que hayan recibido ese mensaje, porque algo que yo me he dado cuenta que sucede con muchísima frecuencia en nuestra carrera es que las personas, vamos a decir, muchas veces las que están dentro, pero más las que están fuera, ven nuestra carrera con muchos paradigmas, porque simplemente piensan como que, bueno, tú eres diseñadora de interiores, tú decoras. Y que conste, eso es, estoy diciendo que, o sea, no está mal. Es un complemento, claro, pero nuestra función principal es hacer que los espacios tomen vida, que funcionen, que cumplan con todas esas necesidades que requiere el usuario, no solamente tener algo súper agradable visualmente en el espacio, porque de nada nos sirve que un espacio sea visualmente agradable cuando no nos funciona. O sea, por eso también se seleccionó el concepto de que la forma siga la función, porque no nos sirve de absolutamente nada belleza si no tenemos función, lamentablemente. Así que me alegro muchísimo que ese mensaje se haya transmitido correctamente para que cada día podamos desmentir esos paradigmas y poner en práctica todas esas cosas que aprendemos todos los días que nos están sumando como profesionales. Bueno, aquí dice Belice y Saladín, verlas avanzar ustedes es una gran satisfacción. Lo que nos cae arriba es un sismo, es lo que nos mata. Todo diseño debe ser útil y seguro, por supuesto, bello además. Es importante, y aquí se demuestra algo interesante, es que el diseñador de interiores incluso puede llegar a influir sobre las decisiones de la arquitectura, de la pieza arquitectónica y de los ingenieros, porque nosotros como diseñadores podemos decirle, no, espérate, yo necesito que tú me pongas una escalera de salida de emergencia en tal lugar, porque eso es lo que requiere. Y la normativa tiene que ser aplicada. Y si no, esto no funciona. Y nosotros podemos exigirlo y con eso naturalmente estamos influyendo en lo que es la estética, lo que es la plástica y la edificación. Así es. Hay muchas decisiones importantes que nosotros podemos tomar que pueden afectar la cáscara, el envolvente de la pieza arquitectónica y los espacios en que nos desenvolvemos. A mí particularmente en esto me distancio un poquito, Yanis María, en cuanto a que a mí no me gusta el término decoración, porque yo siempre creo que todos los elementos dentro del espacio tienen una función, que es la función de la creación del ambiente. Y entonces, claro, en cuanto a elementos creativos, elementos que coadyuvan a la imagen y a la creación del ambiente, entonces no son decorativos, simplemente tienen también
una utilidad, una función muy particular. Y por eso es que realmente entiendo que el diseñador de interiores es un profesional con una capacidad extraordinaria y que los elementos que embellecen los utiliza con un criterio de armonía, de creación de ambiente, que a la vez tiene un efecto sumamente positivo sobre los usuarios del espacio, los que están allí residiéndolo, y que por lo tanto crea condiciones de estabilidad emocional, mental, paz espiritual, etcétera, que son sumamente importantes. Vamos a ver si alguien más tenía alguna pregunta. Parece que no, dejen ver, parece que no. Ok, bueno, Yanis María, oye, sin darnos cuenta ya son las 6:30, que es la hora que estaba anunciado ya que concluía este evento de hoy. No vamos tampoco a distraerlos en demasía, los invitamos y por favor inviten ustedes a sus compañeros, que queremos mañana martes a las 7 de la noche que vamos a tener al diseñador, al licenciado en diseño de interiores, diseñador de interiores, Salusti Mojica, egresado nuestro también, hizo un trabajo excepcional, igual así que el de Yanis María, y que queremos ver mañana a las 7 de la noche. Ojalá que todos ustedes estén presentes también en esa mesa de técnica de discusión. Y el miércoles vamos a tener también otra valiosísima presentación, el miércoles a las 6 de la tarde, con una futura profesora también de la Escuela de Diseño en la carrera de Diseño de Interiores, que nos va a disertar sobre espacios interiores y por lo tanto va a ser de ella es arquitecta, pero que tiene maestría en diseño de interiores y por lo tanto va a trabajarnos un tema sumamente interesante para ese día. Quedan todos invitados a no perdérselos. Recuerden que todos estos eventos tienen cada uno de ellos 2 horas cocurriculares. Deben entrar en la hora señalada o minutos o antes, 5 o 10 minutos antes, no recuerdo bien. Ustedes saben, creo que la normativa mejor que yo en ese sentido. Y también permanecer hasta el final para que les cuenten sus 2 horas cocurriculares, que son importantes para poder graduarse. Sin todas las horas cocurriculares, nosotros no permitimos que se gradúen, o sea que tienen que tener sus 18 horas cocurriculares ya cumplidas. Y lo que pueden tener más, mejor, pero esas son las mínimas. Bueno, pues entonces, Yanis María Acosta López, ha sido una magnífica velada esta de hoy. Me ha encantado tu presentación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, tú sabes que esta es tu casa, o sea que tú puedes venir aquí cuantas veces tú quieras. Muchísimas gracias. Quiero tener una mesa, hacer una presentación, una mesa técnica de discusión, y ya tú sabes que el espacio va a ser tuyo con muchísimo gusto. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces pasen todos una feliz tarde, bueno, ya feliz noche, mejor dicho. Los profesores que están aquí en la mesa técnica de discusión, recuerden que tenemos una reunión en breve para todos y bueno, pues nos vemos dentro de media hora los demás. Y mañana a las 7 de la noche con Salusti Mojica aquí presente. Entonces, pasen todos, muy buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Gracias, igual. Felicidades y cariño.